Hola a todas y a todos los que están viendo este video y este taller. Como acción colectiva invitamos a Natalia Acevedo, una abogada que es toda una experta en propiedad intelectual y que hoy nos va a contar un poco cómo se hace el registro de las obras. Esta es una iniciativa que estamos haciendo como en el marco de la conformación de la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor para las artes plásticas y visuales, y el objetivo de este video es que sea útil para todas aquellas y aquellos que quieren hacer el registro en la Dirección Nacional de Registro de Derechos de Autor. Gracias, Sara. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Acción Colectiva por la invitación. Espero pues que este pequeño taller o pequeña explicación de cómo hacer el registro de obras de arte en la Dirección Nacional de Derecho de Autor les sea muy útil. Bueno, entonces para empezar, pues sí quisiera como aclarar un poquito que el registro de obra pues no es constitutivo de derechos. En materia de derecho de autor, el registro no se requiere para que el derecho de autor se reconozca. O sea, con la simple creación de la obra, el autor ya cuenta con sus derechos morales y patrimoniales. ¿Sí? O sea, no es constitutivo de derechos, yo no tengo que ir a la dirección a decir, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor a decir, yo soy el autor para que nazca ese derecho. Solamente con la creación se reconocen los derechos de autor. En ese sentido, digamos que el registro tiene una importancia en materia probatoria. Es un elemento probatorio muy fuerte porque lo que se presume, lo que está en el registro, perdón, se presume cierto. Entonces, por eso es muy importante hacerlo, porque con ese documento, si existiera o si hubiera lugar a una reclamación, pues digamos que ese registro de obra o ese certificado de registro sería un elemento probatorio muy fuerte para entrar a demostrar la autoría o la titularidad de los derechos patrimoniales de autor, por ejemplo, en caso de que se trate de una obra respecto de la cual sus derechos patrimoniales de autor han sido transferidos a un tercero, ¿vale? Este registro se hace ante la Dirección Nacional de Derecho a Autor, que es la entidad que administra el Registro Nacional de Derecho a Autor. Es un registro que no tiene costo alguno, es gratuito y se puede adelantar de dos formas. Se puede adelantar en físico o se puede adelantar en línea. Ya vamos a mirar cómo es que se hace la solicitud de registro. No requiere apoderado, quiere decir que cualquier persona lo puede realizar solito, o sea, no se requiere de un acompañamiento de una persona que tenga conocimientos, de un abogado que tenga conocimientos en eso, sino que lo importante es tener claridad de la forma en cómo se debe hacer la solicitud de registro y de los requisitos que me exige la Dirección Nacional de Derecho a Autor para hacer la solicitud de registro. El término que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor para conocer o para revisar esas solicitudes de registro es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se radica la solicitud de registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Cómo es el trámite? Simplemente se hace la presentación, como les había mencionado, puede ser en físico o puede ser en línea. Se hace la presentación, se obtiene el número de radicado y lo que entra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor en esos 15 días hábiles es hacer una revisión de esa solicitud para que cumpla con todos los requisitos o que esté toda la información que se requiere dentro de ese formulario de registro y que efectivamente la obra que es objeto de registro pues corresponda a lo que se está señalando en el formulario. Si hace falta algo en ese formulario, si hay una información que no se entiende o si de pronto yo le estoy diciendo a la Dirección Nacional de Derecho a Autor, voy a registrar una obra de arte, pero lo que le allegó es una obra literaria, pues lo que va a hacer la Dirección Nacional de Derecho a Autor va a decir, pues no, pues esto no corresponde, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer ahí la dirección es devolver la solicitud de registro. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? La Dirección Nacional de Derecho de Autor lo que hace es que le notifica, le envía una comunicación a la persona que está haciendo la solicitud de registro diciéndole como, oiga, no se pudo registrar su obra porque le hace falta esto o la descripción está mal porque usted me está dando una información que es demasiado subjetiva, por ejemplo, o los datos no son claros, o usted me está diciendo que aquí hay transferencia de derechos, pero no me está llegando el contrato correspondiente para poder acreditar esa transferencia de derechos patrimoniales de autor. Bueno, en fin, o sea, la dirección, cuando se comunica con el solicitante, le señala qué fue lo que pasó. ¿Qué pasa ahí? Ahí yo no voy a presentar ningún recurso ni nada, o sea, no le voy a decir a la dirección,
presentándole un recurso como, mire, acá está lo que usted me pidió, entonces, por favor, registre. No, ¿qué pasa ahí? Lo que se va a hacer es que se debe hacer una nueva solicitud de registro. Es decir, yo tengo en cuenta todas esas observaciones que me hace la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuando me devuelve la solicitud, ¿cierto? Y vuelvo a hacer una nueva solicitud de registro. Es decir, va a tener un nuevo número de radicado y va a tener un nuevo trámite de registro que va a durar 15 días hábiles. ¿Listo? En caso de que la solicitud cumpla con todos los requisitos, lo que va a hacer la Dirección Nacional de Derecho de Autor es registrar y lo que hace es que expide un certificado de registro en donde está toda la información de la obra, título, año de creación, autor. Si hay alguna cesión de derechos o transferencia de derechos, va a quedar también ahí consignado dentro de ese certificado de registro y va a aparecer en la parte de arriba, ahorita les voy a mostrar en dónde quedó registrado. ¿Por qué? Porque si en un futuro yo necesito obtener una copia de ese certificado, con ese número de manera más fácil la voy a poder obtener. ¿Vale? Listo. Entonces, bueno, como les decía, el registro se puede adelantar de dos formas. Se puede adelantar de manera presencial o se puede adelantar en línea. Presencial, pues allegando el formulario de registro y a ese formulario de registro se le debe llegar una copia de la obra objeto de registro. ¿Cómo se llega a esa copia? En una USB o en un DVD. ¿Listo? No hay otro soporte que en este momento esté aceptando la dirección. No, que es una fotografía y entonces lo que yo hice fue que imprimí la fotografía y esa la llegué con el certificado de registro. La dirección va a decir que no. O sea, tiene que estar en un soporte digital. Y el registro en línea, que pues es el que yo más recomiendo, pues porque es mucho más fácil, lo pueden hacer desde su casa, pueden allegar los documentos, entonces no va a haber ningún problema, salvo que se trate de un archivo que sea demasiado pesado, que ahí ya uno diga, bueno, tengo que enviar esto en una USB o en un DVD para que la dirección pueda hacer pues el análisis y pueda hacer todo el trámite, adelantar todo el trámite para que la obra sea registrada. Pero de lo contrario, mi recomendación es que lo hagan en línea. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esta solicitud de registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Entonces, debemos ingresar a esta página, aquí la dejo, registroenlinea.gov.co. Ahí, ¿qué va a pasar? O sea, lo que vamos a hacer es que, como cualquier plataforma en donde uno deba adelantar un trámite, pues yo debo crear el usuario y la contraseña. Entonces, debo darle a la dirección, debo crear mi usuario y debo darle a la dirección, pues toda la información, que es esta que ven acá en esta captura de pantalla, en donde están todos los datos para crear una cuenta como cualquier otra. Después de eso, entonces vamos a ver, o sea, ya ingresamos otra vez a este link y vamos a ingresar nuestro usuario, nuestra contraseña. Cuando abrimos el usuario y la contraseña o cuando ingresamos a la cuenta, nos va a aparecer esta pantalla. Entonces, aquí vamos a ver que a mano izquierda vamos a encontrar los diferentes trámites que se pueden adelantar en la dirección. Entonces, está el registro de obras literarias, registro de software, actos o contratos y demás. Y ahí vamos a encontrar uno que dice obras artísticas. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a pinchar en donde dice obra artística y le vamos a dar iniciar y se nos va a abrir la siguiente pantalla. ¿Listo? Entonces, en este caso, si es que yo soy el autor y es mi cuenta, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es que voy a registrar en nombre propio. O sea, yo voy a registrar mi obra. Voy a hacer el registro de una fotografía. Entonces, lo que hago es decirle aquí a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en la parte de abajo donde dice calidad representante, debo señalarle obligatoriamente en qué calidad actúo. Si lo hago en nombre propio, es decir, si lo estoy haciendo yo solita, o sea, no tengo el acompañamiento de nadie o no le he dado poder a una persona para que me haga mi solicitud de registro, pues lo que yo hago ahí es decirle que en nombre propio. Si, por ejemplo, es que yo voy a registrar las obras de un menor de edad y yo soy la mamá, el tutor, entonces pues le debo señalar aquí en representación de un menor de edad y debo allegar el documento correspondiente que acredite que yo estoy actuando en nombre y en representación de ese menor de edad. Lo mismo en las otras situaciones.
Si es que yo le he dado poder a un abogado, porque de pronto no tengo mucho tiempo para hacer esto, entonces una persona que se encargue de esto, entonces contrato a un abogado y le digo, mire, encárguese usted de hacerme estas 50 solicitudes de registro que tengo pendientes, podría ser. Entonces, en ese caso, se le debe dar un poder al abogado, ese poder no debe solamente, más bien, la única formalidad con la que debe cumplir es con la firma. O sea, no debe tener nada más, ni tengo que ir hasta la notaría, de hacer presentación personal y todas esas cosas. No es necesario, no es necesario hacer eso. Simplemente el poder normalito con la firma. Si es así, si yo actúo en nombre de una persona natural, o sea, si yo soy el abogado y me han dado poder para adelantar la solicitud de registro, debo señalarle ahí a la Dirección Nacional de Derecho a Autor que estoy actuando en nombre y en representación de una persona natural o de una persona jurídica. ¿Listo? Pero nos vamos a enfocar en el escenario en donde estamos actuando, o sea, que somos los autores o que yo soy la autora y voy a hacer la solicitud de registro de mi obra ante la Dirección Nacional de Derecho a Autor. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿qué le debo dar? En nombre propio. Entonces, le señalo ahí y ahí ya le doy continuar con el paso 2. Sara, si tienes alguna pregunta, aprovechamos y me la haces de una vez. ¿Listo? Entonces, ya después de esto, se me despliega esta pantalla o se me va a abrir esta pantalla en donde yo debo dejar los datos del autor. O sea, acá le debo señalar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuál es el nombre, el tipo de identificación del autor, la nacionalidad, su domicilio, su teléfono y su correo electrónico. Entonces, diligencio todos esos datos. Si es que resulta que es una obra que creamos cuatro, es una obra en colaboración, que es, ahorita más adelante les voy a hablar de eso, pero digamos que es una obra que creamos cuatro, somos cuatro los autores, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo tengo que ingresar los datos de los cuatro autores. Entonces, tengo que incluir aquí donde dice ingresar otros autores, ¿sí? Los datos de esos cuatro autores respecto de los cuales se está adelantando la solicitud de registro. ¿Listo? Si, por ejemplo, es que uno de mis herederos, de mis derechohabientes, o sea, si es que el autor ya falleció, ¿cierto? Y uno de esos herederos, titular de los derechos patrimoniales de autor, va a adelantar la solicitud de registro de la obra, pues en ese caso debe señalarle que es un autor fallecido y ahí debe incluir los datos. ¿Listo? Después de eso, de incluir todos los datos de los autores, lo que vamos a hacer es, pues, continuar ya cuando estén todos los datos, le damos continuar en el paso 3 y se nos va a abrir esta pantalla. Acá esta información es supremamente importante porque aquí es donde le vamos a decir a la dirección qué es lo que se quiere registrar. Entonces, vamos a incluir el título de la obra. Si es que la obra no tiene título, pues se le pone ahí sin título. Y se va a hacer la descripción de la obra a registrar, ¿vale? Este campo tiene un límite de caracteres. Si no estoy mal, creo que son 200 caracteres. Entonces, yo sé que a veces la descripción es muy larga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Por ejemplo, si fuera un performance, donde yo pues, le voy a contar a la dirección en qué consiste mi performance y de pronto necesito un espacio más grande que de 200 caracteres, o por ejemplo, si es una videoinstalación, pues yo debo ponerle toda la descripción a la dirección para que la dirección entienda en qué consiste esa creación que yo estoy registrando o que le estoy haciendo la solicitud de registro. ¿Listo? Esa descripción tiene que ser totalmente objetiva, ¿sí? Es decir, yo tengo que darle a la Dirección Nacional de Derecho de Autor una descripción que consista en una descripción que si una persona la lee, pueda imaginarse o ver cómo sería materialmente la obra, ¿sí? O sea, no puede ser una descripción de, con esta obra quiero transmitir un mensaje del cuidado al medio ambiente o del empoderamiento femenino, no, porque pues esa, digamos que esa ya es la parte conceptual de la obra, ¿cierto? Es como la parte subjetiva de la obra, que a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, digamos que esa parte no le interesa, sino que le interesa más es materialmente y objetivamente en qué consiste la obra, ¿sí? O sea, que el examinador o la persona que está haciendo ese examen de solicitud de registro
pueda decir o pueda imaginarse y ver en qué consiste la obra, en qué consiste la instalación, en qué consiste el performance. ¿Listo? Eso es muy importante porque la Dirección Nacional de Derecho de Autor en temas de obras de arte pues suele devolver mucho por eso. Porque claro, el artista cuando le dicen descripción de la obra pues quiere informar todo, o sea, quiere decir como, mire, mi obra consiste en esto técnicamente, materialmente, pero aparte de eso yo transmito con esta obra X, Y o Z, ¿sí? Pero para la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el tema de conceptual de que transmite, digamos que no es relevante para temas de registro. ¿Listo? Entonces suele devolver mucho por eso, porque pues a veces los autores no tienen el conocimiento sobre qué es lo que necesita la dirección en concreto sobre la descripción de la obra y obviamente, pues si uno le pedía una descripción a un artista sobre la descripción de su obra, sin hacerle esa claridad, pues se va a ir mucho más allá al tema conceptual, obviamente, pues porque hace parte de lo que es la obra, ¿sí? Pero importante que para temas de registro, únicamente la parte objetiva. ¿Listo? Mm, yo tengo que indicarle a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entonces, ¿qué podría pasar? Si es un performance, entonces yo lo que hago es hacerle toda la descripción a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en qué consiste, digamos que cómo se va adelantando ese performance, cómo sería el paso a paso, para que la dirección tenga conocimiento de cómo es o en qué consiste objetivamente el performance. ¿Listo? Eso lo puedo hacer, como les dije antes, en un documento separado. Incluso si tienen algún video, algo que se pueda llegar adicionalmente, también podría funcionar. Pero lo más importante es la descripción. Acá incluso, pues porque no los va a dejar avanzar, o sea, si de pronto ustedes dicen, no, esto es larguísimo, ¿cierto? Eso es súper largo, lo que yo, digamos que la descripción de mi obra es más larga que esos 200 caracteres. Lo que yo le puedo poner acá a la dirección en descripción de la obra es como ver el documento adjunto en el que consta la descripción de la obra o poner una descripción muy chiquita, consiste en un performance que se adelanta, no sé, algo chiquitico, y después poner entre paréntesis, ver el documento adjunto en el que se describe la obra. Y así la dirección ya lo tiene claro, pues que debe ir a ese documento para poder mirar en qué consiste la obra. Debo señalarle a la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuál es el año de creación, o sea, el año, no el año en el que yo inicié, sino en el año en el que se terminó, en el que yo dije, listo, ya, aquí está completa mi obra, aquí terminó el año de creación de la obra. ¿Listo? Por otra parte, se le debe señalar si la obra es inédita o la obra es publicada. Inédita es esa obra que no ha sido dada a conocer al público y publicada es esa obra que ya ha sido dada a conocer al público. ¿Vale? Obra individual, la creada por solamente un autor. La obra en colaboración es la creada por varios autores cuyos aportes no se pueden separar. La obra colectiva es aquella obra que consiste en aportaciones de diferentes autores bajo la iniciativa, es creada bajo la iniciativa de una persona natural o jurídica que la publica bajo su nombre. Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de las compilaciones, los diccionarios, por ejemplo, son obras colectivas, las enciclopedias son obras colectivas. En el caso de las obras de arte, he visto casos donde hay obras colectivas, o sea, donde se trata de una persona, o sea, por lo general es una persona natural, que su obra consiste en las distintas aportaciones o obras de diferentes autores, es decir, esas aportaciones se pueden separar, ¿cierto? Se pueden separar y pues la obra no se va a alterar esa naturaleza de la obra si se separan, pero que en su todo conforman una sola obra. Y ese artista, ese autor que ha coordinado a los demás, ¿cierto? Para que hagan parte de esa obra colectiva, para que incluyan esa aportación, digamos que la obra colectiva, ese autor la publica o la divulga bajo su nombre, pues porque como el todo consiste en la obra, pues él dice, esta es la obra que es de mi autoría, ¿cierto? En ese caso, pues se trata de una obra colectiva, ¿sí? Y en el paso anterior, en donde estábamos viendo, cuando se señalan a los autores, pues habría que señalar a cada uno de esos autores. En la descripción de la obra habría que incluir esa explicación también. Y
habría que señalarse también o allegarle a la dirección esos documentos que acreditan que esa persona que la está divulgando bajo su nombre es el titular de los derechos patrimoniales de autor. ¿Listo? A través de un documento. Eso lo vamos a, ahorita lo voy a explicar un poco más a fondo. En la obra en colaboración, a diferencia de la obra colectiva, esos aportes no se pueden separar. O sea, no es posible separar la creación de, o sea, no sé, digamos que fueran tres, ¿cierto? No se puede separar la aportación de A porque si se separa, se afecta la naturaleza de la obra, ¿sí? Es decir, son esas obras que son creadas por los tres y que no es posible separar esos aportes. Esa es la obra en colaboración. En esos casos, claro, esto sí se los doy como algo aparte, como un dato aparte, y es que en esos casos es importante que de manera previa se deje establecido cómo va a ser el tema o porcentajes de titularidad, para que si en un futuro, no sé, el tema de autorizaciones, de otorgar autorizaciones de uso, de saber cómo repartirse, digamos que esos dineros relacionados con el uso de la obra, pues ya tengan un documento claro en donde estén esos porcentajes, en donde se establezca qué le corresponde a cada uno. ¿Listo? Ahora, por su origen. La obra originaria es aquella que no se basa en ninguna obra previamente creada, ¿sí? Y la obra derivada es la obra que, a diferencia de la obra originaria, se basa en una obra previamente creada. Es decir, yo tomo una obra preexistente y lo que yo hago es hacerle algunos cambios, transformaciones para crear la mía, ¿cierto? Pero eso es una obra derivada porque lo que yo estoy haciendo es tomar una obra preexistente, una obra de autoría de un tercero, para poder crear la mía. En ese caso, ¿qué pasa? En ese caso, pues yo debo tener la autorización previa y expresa de esa persona eh, titular de los derechos patrimoniales de autor sobre esa obra derivada. La obra anónima es aquella que es de autoría de un autor que es desconocido. La obra póstuma es la obra que es de autoría de un autor que ya ha fallecido. Y la obra seudónima es aquella obra eh, cuyo autor se reconoce o es conocido a través de un seudónimo. En ese caso, en el caso de que sea así, el seudónimo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, perdón, solicita que se allegue, o sea, se debe hacer la anotación en el registro civil de la existencia de ese seudónimo, ¿sí? O sea, exige que exista esa prueba de que efectivamente ese seudónimo está constituido, o sea, que se ha hecho todo el trámite o toda la formalidad para que sea el seudónimo de ese autor. ¿Listo? Entonces, ahí yo voy avanzando y le tengo que ir señalando uno por uno las distintas situaciones en las que debe estar mi obra. Entonces, por ejemplo, en el punto uno, entonces, ¿qué tipo de obra es? Por participación de autores. Entonces, es una obra que creé yo sola. Entonces, listo, le pongo que es una obra original. ¿Es una obra que es originaria o es derivada? Entonces le tengo que poner originaria porque yo no me basé en ninguna obra anterior. La tercera, la forma en la que se da a conocer al autor. ¿Yo tengo constituido mi seudónimo o es una obra que es anónima porque yo no quiero que nadie conozca quién es o ninguna de de las anteriores? Entonces le tengo que poner ahí ninguna de las anteriores. Por la forma de elaboración. Entonces, aquí en este punto es importante varias cosas, o sea, saber cómo fue creada la obra, qué puede haber pasado. Puede haber pasado que eh, resulta que a mí me contrataron para hacer esta fotografía, yo firmo un contrato laboral o de prestación de servicios, que ese tema da para otro video, el tema de la transferencia de los derechos patrimoniales de autor, y en virtud de ese contrato me encargaron la creación de esa fotografía, ¿sí? El objeto del contrato es realizar la fotografía para entonces en ese caso estaríamos en una obra por encargo, ¿sí? Que pues no quiero entrar tanto en ese tema, pero bueno, hay un tema de transferencia de derechos, en donde el encargante, salvo que se haya establecido otra cosa en el contrato, es el que tiene los derechos patrimoniales de autor sobre esa obra. ¿Listo? O de pronto se puede tratar de una obra creada por un funcionario público en cumplimiento de sus funciones, que eso es una presunción de cesión de derechos patrimoniales de autor que está en nuestra ley de derecho a autor, que dice que cuando la obra es creada por el funcionario público, bajo sus funciones legales o constitucionales, esos derechos patrimoniales de autor se entienden transferidos
a la entidad pública. ¿Listo? Pero si de pronto no estoy en ninguna de esas porque yo hice la obra porque sí, o sea, porque sí, o sea, no hay detrás un contrato, ni soy un funcionario que creó la obra bajo el cumplimiento de mis funciones, ahí entonces le marco ninguna de las anteriores. ¿Listo? Entonces ya después lo que va a hacer la dirección es pedirme la categoría de la obra. Yo tengo que decirle a la dirección qué tipo de obra es. ¿Listo? Entonces aquí se me va a desplegar toda esta información. Entonces ahí yo le puedo seleccionar pues la categoría de mi obra. Si no llegase a estar, porque de pronto se trata de un performance, entonces yo ahí le doy otro tipo de obra que me lo deja señalar y le pongo categoría diferente y le pongo que es un performance. ¿Listo? Entonces vamos ahí ya le damos continuar en el paso 4 y llegamos al tema de la transferencia de derechos. Es decir, si es que se ha firmado algún contrato bajo el cual yo le he cedido los derechos patrimoniales de autor a un tercero. Digamos que pues al principio no me refería a esto, pero pues los derechos morales siempre van a estar en cabeza del autor, o sea, con la creación de la obra nacen dos tipos de derechos, unos derechos morales y unos derechos patrimoniales, ¿sí? Los derechos morales siempre van a estar en cabeza del autor, es decir, son derechos que no son susceptibles de cesión o de transferencia, no son negociables, y los derechos patrimoniales, que son esos derechos bajo los cuales se puede llevar la explotación de la obra a título gratuito o oneroso, esos derechos sí son susceptibles de transferencia, esos derechos sí se pueden ceder. Entonces, aquí lo que me está diciendo la Dirección Nacional de Derecho de Autor es como, venga, usted, esos derechos patrimoniales de autor sobre esta obra han sido objeto de transferencia, es decir, usted se los ha cedido a un tercero. Si yo, por ejemplo, en la página anterior o en el paso anterior, le puse que era una obra por encargo, pues yo tengo que llegarle a la Dirección Nacional de Derecho de Autor ese contrato laboral o de prestación de servicios bajo el cual yo le transferí mis derechos patrimoniales de autor a ese encargante. O puede ser que haya llegado un tercero en algún momento y me haya dicho como, oiga, yo quisiera tener la titularidad de esos derechos patrimoniales de autor porque no me lo sé, llegamos a un acuerdo, puede ser a título gratuito, puede ser a título oneroso y sé esos derechos, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que llegarle a la dirección esa documentación que acredita que había una cesión de derechos. Em, Ahí tengo que ponerle todos los datos de la persona a la cual yo se los transferí, sea una persona natural o una persona jurídica, ¿sí? Cualquiera de las dos. Si es que yo no he cedido esos derechos, pues entonces simplemente lo que le pongo acá es no. No hay transferencia y ya voy entonces al siguiente paso, que es donde yo debo, bueno, si es que hay transferencia de derechos, entonces la Dirección Nacional de Derecho de Autor me va a pedir que acredite eso y debo llegarle los soportes correspondientes. Si definitivamente yo le digo que no, porque no hay cesión, no hay cesión de derechos, ya entro yo aquí a la última parte en donde debo adjuntar el archivo de la obra objeto de registro. ¿Listo? Entonces, ahí sí es una descripción, porque se trata de un performance, entonces lo que yo hice fue un documento con toda la descripción objetiva del performance, pues le allego eso. Si es que lo que yo hice fue, o el objeto de registro es una obra pictórica, entonces lo que yo hago es que le tomo una obra escultórica, entonces lo que yo hago es que le tomo las fotografías para que la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pues para poderle llegar la copia y que la Dirección Nacional de Derecho de Autor pueda ver qué obras son, ¿sí? O si, por ejemplo, se trata de una fotografía, igual, lo que hago es allegarle la copia para que la Dirección Nacional de Derecho de Autor pues pueda ver y analizar qué tipo de obra es. Y ya finalmente, entonces lo que yo le doy, ya con toda la información, es, le pongo ya ahí finalizar registro, que esa fue la diapositiva que vieron anteriormente, esta, yo le doy acá. Ya cuando haya subido todo, verifico que esté subido todo porque a veces el sistema de la dirección falla y cuando uno va y mira fue que no se subieron los documentos. O sea, de un momento a otro le llega a uno la devolución y uno dice, pero ¿por qué? Si es que yo llegué todo, entonces sí le recomiendo mirar antes que estén todos los documentos subidos. ¿Listo? Y cuando yo le doy finalizar, lo que hace la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor es traerme esta pantalla
en donde van a aparecer todos los datos o toda la información que yo le di a la dirección sobre mi obra. Entonces, ahí lo que yo hago es revisar que esté todo completo. Entonces, el título, verifico que esté el año bien, verifico que toda la información sobre la obra esté bien, verifico acá también en esta página se van a ver qué documentos están cargados. Entonces ahí yo miro que estén todos cargados para que no vaya a tener ningún problema. Y ya finalmente lo que hago es que le doy aceptar datos. Entonces cuando yo le doy aceptar datos, se me va a abrir esta pantalla. Eso es súper importante, o sea, lo que yo les recomiendo es hacer la captura de pantalla de esta pantalla que se les va a abrir al final y copiar, o sea, tener guardado este número de radicado y donde ven el cuadrito azul, van a ver que dice 1-2023 y ahí va a haber un numerito adicional que va a ser el número de radicado. Ese número súper importante porque es el número con el que ustedes van a poder hacerle seguimiento a su solicitud de registro, ya sea llamando a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, al teléfono de atención al ciudadano, preguntando como, mire, yo hice la radicación, no sé qué, ese es mi número de radicado, quiero saber en qué va. Entonces va a ser súper clave y también lo van a poder consultar. La dirección tiene dentro de su página, tiene esta posibilidad de hacer el seguimiento de la solicitud y aquí entonces lo que hacen es poner su número de documento, el número de radicado, el correo electrónico y ahí les va a aparecer en qué está. ¿Listo? Eso dentro de la página de la dirección. Hay una parte donde dice consultar el radicado, creo que dice consultar el radicado, seguir mi trámite de registro, bueno, no me acuerdo, pero algo así dice en la página, y ahí ingresan todos estos datos y ahí les aparece en qué estado está. ¿Listo? Igual, de todas formas, cuando ustedes ingresen a su usuario de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Registro en línea, ahí también van a poder ver en qué estado está la solicitud de registro. Ahí les va a aparecer si está en trámite o si ya se registró, en fin. Si se llegara a devolver, como les mencioné antes, si se llegara a devolver la solicitud de registro, la Dirección Nacional de Derecho de Autor les va a mandar un correo electrónico. Entonces, ya pasados esos 15 días, ¿qué va a hacer la dirección? Entonces, la dirección, bueno, hizo todo el análisis, verificó que todo estuviera completo, bla, 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 y lo que hace la dirección, o sea, cuando encuentra que todo está completo, que todo está bien, lo que hace es que expide este certificado de registro. Sí, aquí ese es el certificado en donde va a constar que yo soy la autora de esa fotografía, de esa obra pictórica, del performance, de la bioinstalación, de lo que sea. Ahí es donde va a constar esa información. Entonces ahí van a aparecer todos mis datos, va a aparecer toda la información que yo le dé a la dirección en el formulario de registro. Y aquí arribita, en la parte derecha de la pantalla, van a ver que dice el libro tomo partida. ¿Sí? Son 3 números que da la dirección ahí. Ahí es donde está registrado su obra. En ese libro tomo y partida del Registro Nacional de Derecho a Autor. Ahí es donde se encuentra registrado y esa es la información que ustedes pues también le podrían dar a alguna persona si, no, mira, es que quiero saber si tú tienes registrada la obra, queremos verificar si el tema de la autoría, si tú eres el autor, bueno, en fin, entonces uno puede dar ese número para que ellos pidan la copia del certificado de registro, si es que de pronto ustedes no tienen esta, se les perdió, lo que sea, para que ellos puedan verificar efectivamente pues que esté registrada, ¿sí? Porque pues igual estos certificados no expiran, o sea, no tienen vencimiento. Digamos que sería el caso en el que de pronto el certificado se les perdió, lo que sea, pero tienen ustedes el número del libro toma y partida, ya con eso es suficiente para que la dirección pueda buscar más fácil, ¿sí? Eh, bueno, porque igual se puede hacer una búsqueda por el número de cédula, pero para ir a la que es específicamente, les recomiendo siempre tener el libro toma y partida que les da la dirección, esos 3 numeritos. Entonces, pues nada, eso sería. Ya no sé si tengas alguna pregunta, Sara, para aprovechar para resolver acá y dejar en el video. Eh, y muchas gracias otra vez por la invitación. Vale, gracias a ti por toda esta información súper valiosa. Solo tengo una pregunta y es como, ¿por qué es importante o por qué es necesario hacer el registro de las obras? Vale. Es importante porque, bueno, como yo les dije al principio, el registro no es constitutivo de derechos, es decir, yo no tengo que ir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para que me reconozcan como el autor.
yo no voy a hacer eso porque a partir del momento en el que se crea la obra, ya con eso nacen los dos tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. Pero el registro sí tiene unos efectos probatorios muy importantes. Es decir, que si yo necesitara hacer una reclamación, allego el certificado de registro y tiene unos efectos probatorios fuertes dentro de un proceso, dentro de una reclamación, ¿sí? Y lo otro es que, por ejemplo, para temas de convocatorias, por ejemplo, para ustedes que se presentan muchas convocatorias y les piden como el acreditar esa titularidad, ¿no? O sea, que ustedes son los autores. Entonces, el certificado se pide es por eso. ¿Por qué? Porque lo que está en el certificado de registro se presume cierto. Entonces, si a mí me llega, no sé, si tú me llegas el certificado, yo digo, ah, Sara efectivamente sí es la autora. Si es que ya en un proceso llega otra persona a decir, no, es que Sara no es la autora, soy yo, en ese proceso, pues habría lugar a acudir a otros elementos probatorios para desvirtuar que tú eres la autora, ¿sí? Pero inicialmente lo que está en el registro se presume cierto. Entonces es muy importante para temas probatorios, para temas de reclamaciones, que yo creo que eso es clave. O sea, no hay nada como no estar tranquilo y decir, si alguien llegara a utilizar mi obra, que eso se ve muchísimo, y yo tendrá que entrar a hacer una reclamación, pues tengo mi certificado de registro y le escribo como, oiga, yo soy el autor porque usted está utilizando esto, la tengo registrada, mire, acá consta todo, mire que yo la creé en el año 2019 y usted está utilizando ahorita esto que es 2024. Entonces, como que tiene unos efectos probatorios muy fuertes y por eso es que se recomienda hacer la solicitud de registro. Ok, no, esa era mi única pregunta como para aclarar ese panorama. Pero nada, muchas gracias por toda esta información. No, con mucho gusto. Y espérate, ¿cómo se para? Eh, Pues no sé, pucha, me demoré harto. como media hora. ¿Pero estuvo claro?